por Sin Línea MX, con repetición los martes a las 11 de la mañana. Saludo con el cariño de siempre a Frauke y a Jesús, que le dan cabida a este programa en su muy prestigiada radio Numancia, cosa que se les agradecerá siempre. Estamos en espera de que se una al programa nuestro querido periodista y activista boliviano Fernando Valdivia, y por lo pronto, bueno, vamos a introducir los temas. Básicamente vamos a comentar aquí extensamente el papel que históricamente ha tenido la prensa, los medios de comunicación, que son capaces de convencer, son capaces de convertir una mentira en verdad a base de repetirla muchas veces, siguiendo esa fórmula instituida por el jefe de prensa de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, lo que ha sucedido en la historia, no estamos hablando de la historia reciente, la historia desde tiempos del Imperio Romano, ha registrado la actividad de los informantes. Digamos, en la antigüedad eran, digamos, unos heraldos que informaban a la gente lo que el poder quería que informaran. No siempre informaban la verdad, informaban lo que los emperadores o los miembros de la nobleza, por ejemplo, los senadores en la antigua Roma, querían que la gente supiera, aunque no fuera verdad. Bueno, así ha sido siempre, y últimamente hemos visto cómo se ha empleado, cómo los poderes fácticos han empleado una prensa que controlan, son dueños de la prensa, es decir, lo mismo hablamos de las grandes farmacéuticas, que son dueñas de medios de comunicación, que hablamos de las petroleras, que también poseen medios de comunicación, que empresas como Iberdrola, por ejemplo, en España, que tiene acciones y tiene poder sobre el diario El País. Y así sucesivamente tenemos en Argentina el Grupo Clarín, tenemos Globo, Globovisión, es un consorcio inmenso que lo mismo tiene actividad en la Venezuela bolivariana, también en Brasil. Y han sido capaces de desacreditar, por ejemplo, en Argentina, nada más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner, una presidente que de una enorme inteligencia, una gran estadista, una mujer que junto con su esposo, Néstor Kirchner, que fue primero presidente de Argentina, y él rescató a la Argentina de la bancarrota en la que la había dejado el infausto Carlos Saúl Menem, un secuaz del neoliberalismo, pero de los más fieles. Dejó en franca bancarrota a la Argentina, y fue Néstor Kirchner y posteriormente su esposa Cristina los que consolidaron a la Argentina como una nación independiente, restituyeron los derechos de la clase trabajadora de una manera impresionante. Bueno, pese a todo eso, la acción tendenciosa, mentirosa, infame del Grupo Clarín y todas sus radiodifusoras, periódicos, estaciones de televisión, fueron capaces de voltear, de voltear el voto en contra de Cristina hacia un individuo que volvió a dejar a la Argentina en una situación verdaderamente terrible, de un endeudamiento con el fondo más infame, el Fondo Monetario Internacional, y con una inflación del 1000, 2000, 5000%, una cosa escandalosa. Estamos hablando de Mauricio Macri. Bueno, fueron los medios
fueron capaces de convencer a la gente que Cristina Fernández era corrupta, que a Cristina se le debían los males, etcétera, 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 cuando lo que hizo el gobierno de Cristina Fernández fue devolver a la clase trabajadora sus derechos. Impresionante. Bueno, ¿y qué podemos decir de lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil? En Brasil, los medios contribuyeron a ese linchamiento del expresidente Juan Ignacio Lula da Silva, uno de los presidentes más exitosos de una potencia en América Latina como lo era Brasil, porque hoy está en unas condiciones verdaderamente desastrosas, bajo un auténtico émulo de Donald Trump, latinoamericano. En fin, por cierto, tenemos la excelente noticia de que ya se exoneró por completo al expresidente Juan Ignacio Lula da Silva y ya goza de sus derechos políticos, derechos humanos y políticos, y de una exoneración absoluta, porque el ridículo cargo por el cual fue enviado a la cárcel para inhabilitarlo y para contender en la pasada elección. La intención era simplemente inhabilitarlo, sacarlo de la boleta electoral, porque los cargos que se le atribuyeron a Juan Ignacio Lula da Silva, ridículos, falsos, nunca se pudo comprobar nada, y ya lo sabían. El juez Sergio Moro, que sí es un corrupto, simplemente ya no pudo seguir con la faramalla y tuvieron que liberar. Y por fortuna, Lula da Silva será el candidato del Partido del Trabajo de la izquierda brasileña para el próximo proceso electoral. Pero fue la prensa también la que contribuyó con mucho a esta judicialización de la política, es decir, emplear el archicorrompido poder judicial para inhabilitar a un candidato poderosísimo que seguramente habría ganado la elección y hoy sería el presidente de Brasil. Bueno, eso en Brasil. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Desde que el presidente Chávez ganó la elección en 1999 y cambió la faz de Venezuela de una manera impresionante, un hombre de una estatura gigantesca, un estadista de dimensiones enormes, el presidente Hugo Chávez, tuvo como principal enemigo a la prensa, a este grupo poderosísimo, Globovisión, que participó, fíjense nada más el absurdo tremendo, histórico. Ese grupo participó en el golpe de Estado que se le intentó dar al presidente Chávez en 2002 y que duró un par de días. Fue un fracaso, sinceramente, y ahí está intocado ese grupo, junto con todos los golpistas, intocados. Y todavía se atreven a decir que hay dictadura en Venezuela. ¡Qué barbaridad! Ya quisiera yo ver lo que pasaría, por ejemplo, en España, en el Reino de España, si un grupo, digamos, no sé, como El País, participara en un golpe para tumbar la archicorrompida y vetusta y extemporánea monarquía española. Imagínense, un rapero está preso por decir verdades, por cantar en rap cuestiones absolutamente innegables de la enorme corrupción que priva en la corona española. Está preso. Y dicen que en Venezuela hay dictadura. Bueno, los medios han sido increíblemente infames en contra del gobierno venezolano. Infames. No solamente los medios locales venezolanos, toda la prensa, CNN,
toda la prensa norteamericana, la prensa de derecha mexicana, la prensa latinoamericana, que obedece los intereses de los poderes fácticos, ¿sí? Ha sido de una infamia, han mentido un día sí y otro también. Impresionante. Y han convencido a un sector de la población de que el cielo es rojo, aunque la realidad es distinta. Tienen ese poder porque repiten y repiten incansablemente una mentira hasta que a la gente se le queda en la mente. La gente lo cree. Y como dice el presidente López Obrador, si no mancha, tizna. Una mentira, si no mancha, tizna. Es decir, deja huella y ya se afectó en la reputación, la credibilidad de un candidato, de un político, de un grupo, de un gobierno. Es decir, el papel de la prensa, qué barbaridad. Y aquí hay varios problemas. Hay problemas muy identificables. El derecho a la información no debería ser vendido como una mercancía. Es decir, no debería haber empresas comerciales de comunicación, porque lo que sucede es que reporteros, periodistas, articulistas, analistas, todas las vertientes del periodismo dependen, es decir, la actividad de un periodista, sea cual sea su especialidad, depende del salario que el patrón, que el dueño de esa empresa de medios le paga. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene libertad, ni el reportero, ni el periodista, ni el articulista, ni el columnista, porque se quedarían sin empleo. Ese es el gran problema, que el derecho a la información, como su nombre lo dice, es un derecho y debería estar garantizado por el Estado, no solamente por el gobierno, por el Estado, porque ya hemos aclarado aquí que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Hay mucha confusión ahí. Hay personas que piensan que el Estado es el gobierno. No. El Estado es el pacto social que existe entre el gobierno y la sociedad, siendo el gobierno un empleado de la sociedad para administrar los recursos que son propiedad de la nación, es decir, la sociedad, el pueblo. Ese es el Estado. Y el Estado debería garantizar, sin lugar a dudas, el derecho a la información, transparencia, cosas verídicas, porque desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos logrado llegar hasta donde estamos, tomando decisiones con base en información precisa y verídica. Porque si no contamos con información precisa y verídica, no nos es posible tomar las mejores decisiones. Por eso es tan importante, tan fundamental que los seres humanos contemos, si tengamos garantizado el derecho a la información, no cualquier información, información verídica. Eso no va a ocurrir mientras exista medios empresariales que se manejan con criterios monetaristas, no criterios de ética periodística, respetando a los oyentes, a las audiencias y su derecho inalienable a estar bien informados, no con distorsiones, no con manipulaciones. No ha sido así. Lamentablemente, todavía prevalece esta situación de empresas de comunicación
que dicen lo que el patrón quiere que digan en cualquier ámbito, sea el médico, donde la manipulación ha sido brutal, una manipulación brutal. Ya haremos un programa respecto de eso. El ámbito petrolero, donde se miente, por ejemplo, diciendo que la región del Esequibo, que es territorio venezolano, resulta que pertenece a la Guyana, que tiene predominancia o tiene influencia de Gran Bretaña, e intereses entremezclados con las grandes petroleras norteamericanas, inglesas, europeas, en fin. La prensa miente, desafortunadamente. Y se pensó, fíjense, se pensó que con el surgimiento de las benditas redes sociales, que yo también le llamo malditas, porque no han quedado exentas de esa poderosa influencia de los grandes capitales. Desafortunadamente también están influyendo en lo que, en las redes sociales, que ciertamente en 2018, por ejemplo, en México, fueron fundamentales para desmentir lo que la prensa de una sola vía, los medios de una sola vía, televisión, radio y periódicos, difundían. Ciertamente distorsiones, calumnias, mentiras, manipulaciones. La ventaja que ofrece la Internet es que permite refutar, permite desmentir, ¿sí? Cosa que no sucedía con la televisión y la radio. Es decir, te soltaban una mentira y ahí quedaba. Y si te querían dar derecho de réplica, está bien. Y si no, se quedaba la gente con la mentira en la cabeza. Fue terrible. Así es como el PRI y posteriormente su comparsa, el PAN, llevaron a cabo fraudes, manipularon a la población, la mantuvieron completamente alejada de la actividad política, convenciéndola de que la cuestión política es exclusiva de la clase política y que el pueblo tiene solamente que obedecer, pagar impuestos, seguir instrucciones y someterse a lo que sea que decida la clase. Yo no le llamaría política, politiquera, corrupta, amponesca. Entonces, ha sido ese tipo de prensa la que sufrió ciertamente un golpe tremendo, con la evolución, con la enorme peso que llegaron a adquirir las benditas redes sociales, que ahora también pueden ser malditas por las fake news, por las noticias falsas que se difunden, porque ya dijimos que ahí está WhatsApp, el dueño, los dueños, que es el mismo que Facebook, ¿sí? Ahí está YouTube, ahí está Twitter. Twitter, como sabemos, como se ha descubierto, está manejado por un personaje cercanísimo al comandante Borolas, o como le dicen por ahí, el tomandante Borolas. La ultraderecha en todo su esplendor, manejando una red social como Twitter, ¿no? Y permitiendo que existan estos bots o robots cibernéticos, que repiten y divulgan fake news, mentiras, etcétera, sin que Twitter se haga nada. Obviamente está manipulado esa red social. Tenemos Facebook y tenemos WhatsApp. Su servidora ha sido censurada tanto por YouTube como por Facebook, por hablar con la verdad. Cuando digo la verdad, no estoy hablando de una verdad absoluta, estoy hablando de esa honestidad intelectual
que nos hace a personas independientes, verdaderamente independientes, que no recibimos ni salario, ni presiones, ni, digamos, línea de nadie, y que solamente respondemos a nuestra conciencia, a nuestro tribunal, que está aquí, en el lóbulo frontal de la corteza cerebral, y que nos dice que tenemos que actuar bien y tenemos que evitar mentir y dañar a nuestro prójimo. Y mucho se daña al prójimo cuando se miente. El daño es inconmensurable y puede tener consecuencias fatales. Se me censuró. Imagínense ustedes. Entonces quiere decir que tampoco las redes sociales están exentas de ese terrible peso manipulador interesado en defender todo lo que sea a favor de las grandes corporaciones y en contra del pueblo. Censuran con un grado de arrogancia impresionante, que ese es un tema que debería, o creo que ya está siendo analizado en el Congreso, porque si bien es cierto que se debe garantizar la libertad de expresión, sí se debe garantizar la libertad de expresión, también existe otro derecho igualmente importante, extraordinariamente fundamental, que es el derecho a la información ética y verídica. Entonces, estos dos derechos hay que equilibrarlos, definitivamente. Y no se puede permitir que empresas como Facebook, como Twitter, como YouTube, como WhatsApp, se brinquen la ley constitucional y violen derechos tan inalienables y tan fundamentales como los que acabo de mencionar. El derecho a la información y la libertad de expresión. No pueden simplemente porque no les gustó lo que alguien dijo, decir, no sale tu video, te pongo una mordaza, y simplemente todo lo que dijiste, nadie lo va a escuchar. Están violando flagrantemente la ley constitucional y eso no se puede permitir. Hay otra cosa también. Cuando uno hace uso de un micrófono, cuando uno sale al público a hablar, eso conlleva una responsabilidad. Uno tiene que afrontar las consecuencias de sus dichos. Entonces tenemos que actuar con un enorme grado de responsabilidad. No soltar y hablar nada más porque podemos y porque tenemos un micrófono. Tenemos que atenernos a las consecuencias. Tenemos que hacernos cargo de lo que decimos. Definitivamente. Es decir, no puede salir cualquiera a afirmar infamias como a las que nos tienen acostumbrados el señor Loret de Mola, un verdadero criminal, un auténtico criminal, que junto con García Luna, otro criminal preso en Estados Unidos, armaron, y un señor llamado Eduardo Margolis, un judío, de una crueldad y una corrupción inconmensurables, fueron capaces de idear el montaje, aquel fatídico 9 de diciembre de 2005, mediante el cual, según ellos, sorprendieron a una peligrosa banda, los Zodíaco, banda que jamás existió, solamente en la mente enferma de Loret de Mola, de Eduardo Margolis y de García Luna, el señor Montajes, los señores directores
de ese montaje infame por el cual se privó de la libertad a Florence Cassés y a Israel Vallarta. De ese tamaño estamos hablando, la infamia, la carencia absoluta de ética, de moral, de los que informan. Las mentiras a las que nos tienen acostumbradas, por ejemplo, el señor, estos intelectuales que escriben en revistas muy elegantes, pero mienten. Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, todo este grupo de gente profundamente resentida que continúa mintiendo. Hoy tratando de influir en el resultado de una elección que es fundamental, es de una trascendencia enorme, tan importante como la elección del 2024 o como lo fue la del 2018. ¿Por qué es tan importante y por qué están tan empeñados en mentir todos los días acerca de lo que hace el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador? ¿Por qué están tan empeñados en convencer a la gente de que este gobierno está afectando a la gente más pobre, está afectando el medio ambiente, está yendo en contra del bienestar de los mexicanos, cuando la realidad nos dice otra cosa? ¿Por qué están tan empeñados en mentir de manera tan burda y tan grosera? Precisamente porque de esta elección, específicamente de que en la Cámara de Diputados prevalezca la mayoría de Morena y la coalición con el Partido del Trabajo, que ha sido admirablemente fiel a la Cuarta Transformación, ha sido muy, muy congruente el Partido del Trabajo. Entonces, que prevalezca esta mayoría porque es la Cámara de Diputados la que define la ley de egresos e ingresos, el presupuesto federal, del que va a echar mano el gobierno, el ejecutivo, el presidente, para continuar con sus proyectos de soberanía energética, es decir, la conclusión de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la conclusión del aeropuerto Felipe Ángeles, la conclusión del Tren Maya, es decir, todos estos proyectos por ejemplo, la siembra de 1,000 millones de árboles maderables y frutales para restituir la pérdida de selva y de zonas boscosas y así compensar el daño ambiental, es decir, restituir el medio ambiente. Todos estos proyectos que además han generado cualquier cantidad de empleos y han activado y seguirán activando la economía maltrecha, la dejaron muy maltrecha. Estas principalmente 5 criminales administraciones desde que Salinas de Gortari cometió ese fraude monumental en 1988. Bueno, se está reactivando la economía. No solamente se va a conseguir la soberanía energética, se va a conseguir que los mexicanos paguemos una gasolina barata, a precios accesibles, porque ya no va a ser importada la gasolina. La vamos a producir en México, con las 6 refinerías que están siendo rehabilitadas y con esta enorme refinería en Dos Bocas, Tabasco. ¿Y qué decir de los 3 aeropuertos que van a conformar el complejo aeroportuario muy completo, ¿sí?, sin dañar ni la ecología, ni
arrebatarle el patrimonio a los pobladores de esa zona, de Texcoco. Imagínense ustedes, y sin invertir millonadas de nuestro dinero en un aeropuerto que nunca estaría concluido porque siempre iba a requerir mantenimiento y relleno de esa zona lacustre, que obviamente iba a necesitar que ad infinitum se siguiera rellenando el lago para sustentar, digamos, para soportar el peso del aeropuerto. Por fortuna, ni toda esa propaganda mediática tan mentirosa pudo con la voluntad ciudadana de, en esa histórica consulta, decir no al aeropuerto de Texcoco y decir sí al Felipe Ángeles. Por fortuna, ahí de verdad que hay que felicitarnos a los ciudadanos porque tomamos una decisión histórica. Entonces, esta ha sido el actuar, digamos, el accionar de los medios. Siempre respondiendo, no siempre, los medios que mienten, que manipulan, respondiendo a los grandes intereses. Hay que mencionar también aquí lo que ocurrió en Bolivia. Fíjense nada más, el presidente Evo Morales había ganado la elección. Definitivamente ganó la elección en 2019, sin lugar a dudas, con la mayoría necesaria para no requerir una segunda vuelta. Sin embargo, la acción mediática mentirosa, junto con la vergonzante actuación de la Organización de Estados Americanos, conducida por un personaje indefendible, Luis Almagro, se encargaron de afirmar que el gobierno del presidente Morales había cometido fraude y que no era posible sostener su triunfo, y además la acción mentirosa de los medios, tanto bolivianos como extranjeros, particularmente los norteamericanos, generaron un ambiente de linchamiento tan atroz que hubo muertes, hubo maltratos, hubo torturas indecibles de miembros del MAS y del propio gobierno del Congreso boliviano. La vida fue tan terrible la acción de los medios y de la Organización de Estados Americanos, que es una oficina al servicio del imperio norteamericano. Fue tan terrible que la vida del presidente Morales y parte de su gabinete estuvo en peligro y tuvo que ser el gobierno mexicano. Eso llenó de gloria, de prestigio inmenso, la administración del presidente López Obrador, que tomó la decisión soberana, pese a que Estados Unidos no le gustó nadita, porque Estados Unidos estuvo detrás del sangriento golpe de Estado contra Evo Morales, indiscutiblemente, y detrás de la imposición de una farsante llamada Yanín Áñez, respaldada por los militares, por el ejército, por la cúpula militar en Bolivia. Fue esa acción de los medios, traidora, mentirosa, inmoral, la que generó todo ese ambiente de linchamiento. Y entonces fue gracias a la acción del gobierno mexicano que virtualmente rescató al presidente Morales y parte de su gabinete y lo trajo, le dio asilo en México, honrando la tradición de este país de dar asilo a perseguidos políticos, como ocurrió, por ejemplo, en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, y un poquito antes, en que México de verdad observó una política exterior muy, muy honrosa. O no fue la excepción con el presidente López Obrador, que dio asilo al hermano Evo, como el propio presidente
nombró a Evo Morales, un gran mandatario que fue capaz de mantener la economía boliviana con un crecimiento del 4%, el único país en América Latina, el único país que siguió creciendo a esa tasa, en un entorno de quebranto económico impresionante. Bueno, el hermano Evo estuvo aquí en este país y, por supuesto, no se dejaron esperar la mediocracia al servicio de esa mancuerna empresarial politiquera encabezada por Claudio X González. No se hicieron esperar los comentarios contrarios, vejatorios, descalificatorios de la acción del gobierno del presidente López Obrador, de tener aquí a Evo Morales, hasta que finalmente le dio refugio, digamos, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, puesto que Argentina y Bolivia hacen frontera. Y de ahí el expresidente Morales pudo, digamos, encabezar la campaña que el movimiento al socialismo realizó y que triunfó en la pasada elección en la que finalmente ganó Luis Arce y David Choquehuanca. Ahí ya las redes sociales obviamente tuvieron una gran influencia, porque es cierto, pese a que hay dominio de los dueños de Facebook, de Twitter, de YouTube, tampoco pueden acallar las voces de los que estamos a favor de proyectos populares, de proyectos a favor del bienestar popular. No pueden acallar esas voces porque también son mercado. Es decir, nosotros, la gente progresista, digamos, de izquierda, también somos mercado. Y ellos no pueden decirle no al dinero, aunque el dinero se pinte de izquierda o de progresismo. Ellos no le dicen que no al dinero. Nunca van a decirle no al dinero. Entonces, es parte de una paradoja que hay en la mente capitalista. No le pueden decir que no al dinero, nunca. Nunca de los nunca. Así que tenemos las benditas y muchas veces malditas redes sociales. Y últimamente, bueno, no puedo dejar de mencionar que acaban de arrestar a Yanine Áñez para que responda por los crímenes en los que participó, que fueron muchos. Y nos da muchísimo gusto, tanto gusto como que el expresidente Lula da Silva vaya a contender como candidato fuertísimo, muy, muy fuerte, con un enorme apoyo en Brasil. Y vamos aquí a otro caso en el que también los medios y un movimiento ultrafeminista con el que la que les habla nunca ha estado de acuerdo, y dada la actuación desafortunada, muy lamentable, indefendible, de un grupo de mujeres enloquecidas ante la puerta de Palacio Nacional, específicamente, donde prendieron fuego a mujeres policías, dada esa actuación absolutamente grotesca, indefendible, es que un número cada vez mayor de mujeres está en contra de esas expresiones. Eso no es feminismo. Bueno, la canalla mediática, la canalla sopilotesca, se ha encargado, junto con el movimiento ultrafeminista, de establecer, digamos, de generar
un ambiente de linchamiento, así lo voy a decir con todas sus letras, por ejemplo, en contra de Félix Salgado Macedonio, un líder social, no de ayer, lleva años, la que les habla lo conoció desde hace años apoyando movimientos campesinos, movimientos sociales, pero de hace años. Entonces, la popularidad de la que goza el hoy candidato de Morena, por fortuna, Félix Salgado Macedonio, se la ha ganado a pulso. Pero ¿qué ocurre? Que resulta que de llegar al gobierno, el compañero Félix Salgado Macedonio le va a confiscar los terrenos de Punta Diamante a un auténtico criminal llamado Diego Fernández de Ceballos. ¿Quién está entonces, aparte de Borolas y toda esta, digamos, grupúsculo de la oposición, detrás de la enorme campaña contra Félix Salgado Macedonio, en la que, muy lamentablemente, cayeron también las feministas de Morena? Diego Fernández de Ceballos. Imagínense ustedes que le confisquen sus terrenos de los que se ha apoderado de la manera más corrupta de la que es capaz este sujeto. Pues claro, sacaron a una mujer gritando que había sido violada hace alrededor de 22 años. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que incluso medios progresistas o que se venden como progresistas, que son de este sector de las redes sociales que aparecen en YouTube, en Facebook Live, en Periscope, estos medios que se venden, se promocionan como progresistas y que tienen analistas de verdad que en varias ocasiones han llevado a cabo análisis correctos. En lo que se refiere al caso de Félix Salgado Macedonio, verdaderamente que sí han fallado bastante. Se han creído de los gritos de esta mujer, abrigados, digamos, acompañados, abrazados por ese feminismo a ultranza que linchó literalmente a Salgado Macedonio diciendo que era un violador, que cómo era posible que Morena y que el presidente defendieran a un sujeto capaz de violar a una mujer. ¿Y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Porque lo que hacen los medios es constituirse en tribunales y ya, lanzan su veredicto. Y eso tiene que ser aceptado por la audiencia. ¡Qué barbaridad! ¿Qué no nos podemos dar cuenta que para eso hay tribunales judiciales, que para eso hay un juez, que para eso hay una fiscalía? Hay todo un andamiaje que es el que se tiene que encargar, primero, de recibir evidencias que no den lugar a dudas, porque en este país, por fortuna, todavía existe la presunción de inocencia como un derecho inalienable. Nadie es culpable, nadie es culpable, o sea, es decir, somos inocentes hasta que el que acusa no demuestre lo contrario. Pero no, la canalla mediática, sopilotesca, porque es tiempo de sopilotes,
Cada vez que se acerca un proceso electoral, surgen los opilotes, los buitres. Entonces, la canalla mediática se encargó de lanzar apoyándose mutuamente por este feminismo a ultranza, de condenar así a Félix Salgado Macedonio, ¿ya? Es culpable, punto. Se le tienen que cancelar sus derechos políticos. El mismo procedimiento, el mismo comportamiento de la prensa brasileña, de la prensa boliviana, de la prensa argentina, el mismito, de la prensa ecuatoriana. Fíjense lo que hicieron con de Rafael Correa, un presidente que igualmente reivindicó los derechos laborales, la soberanía del Ecuador, sacó la base militar de Manta en Ecuador, en fin, vaya, un verdadero estadista. Ahí está, la prensa, sopilotesca también ecuatoriana. Y ahora, en contra también de Andrés Arauz, mintiendo, diciendo que Andrés Arauz no obtuvo la votación suficiente para evitar irse a una segunda vuelta. No, porque es lo que hace la prensa. Y es lo que hizo con Félix Salgado Macedonio. Por fortuna, y aquí hay que felicitar al valeroso pueblo de Guerrero, vaya que si hay un pueblo echado para adelante, admirable, valiente, muy arrojado, es el pueblo de Guerrero. Ratificó en una encuesta al candidato Félix Salgado Macedonio. No pudo la prensa contra una población politizada, como es la población de Guerrero. Aquí me da mucha pena decir lo que voy a decir. La lamentable postura, la actuación de la senadora Nestora Salgado García, una persona a la que defendimos, a la que yo visité en varias ocasiones en el penal de Tepepan, a la que apoyé desde 2013, en agosto de 2013, que fue brutal, ilegal y legítimamente arrestada por la Marina y el Ejército y la Policía y llevada al penal del Rincón, penal de alta seguridad, bajo cargos todos inventados, todos. Si alguien ha sufrido linchamiento mediático y judicial, ha sido Nestora Salgado García. Me consta. Nos consta a muchos que hicimos campañas incansables por su liberación, que la visitamos en el penal y que hoy tiene una senaduría. ¿Qué está diciendo Nestora? Nestora quiere ser gobernadora de Guerrero, pero Nestora, no lo hagas de esa manera. No lo hagas descalificando a un colega, a un luchador social como tú, pero un luchador social que tiene más trayectoria de lucha social que tú, Nestora. No te estoy negando tus méritos como policía comunitaria, de ninguna manera. Pero es triste que en tu afán de llegar a la gubernatura no reconozcas en Félix Salgado Macedonio a una víctima de linchamiento tal como tú lo fuiste, atribuyéndole delitos como te los atribuyeron a ti, Nestora, que jamás cometiste. Porque si algo hiciste fue defender a las niñas y jóvenes que estaban siendo vendidas en un comercio de trata del que participaba el procurador del gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Estoy hablando del señor Iñaki Blanco. Y de Ricardo Martínez,
por cierto, ya fallecido, pero el defensor, abogado defensor de una verdadera criminal que se llama Isabel Miranda Torres. Otra que ha sido apoyada por la canalla mediática y se le han abierto todos los espacios para que divulgue su mentira infame, conocida como el caso Wallace, una invención de esta sociópata de la A la Z, y ha sido la canalla mediática la que le ha abierto las puertas y la que difundió su invento de que su hijo había sido secuestrado y asesinado y etcétera. Una verdadera infamia por la cual están privados todavía de su libertad 8 personas completamente inocentes. Otra vez, la canalla mediática, ayudando a esta sociópata, comadre de Genaro García Luna, comadre de Eduardo Margolis. ¡Qué barbaridad! Una mujer que se introdujo a los penales a torturar a sus víctimas. Estamos hablando de Brenda Quevedo Cruz, de Jacobo Tagle Dobin, las 8 víctimas de Albert y Tony Castillo Cruz, de Juana Hilda González, de Jael Malagón Uscanga, de George Curry y de César Morales, César Freire Morales. Todos ellos, la canalla mediática, linchándolos como secuestradores de un hecho que jamás ocurrió. Esta ha sido y seguirá siendo el caso de una mediocracia que mientras no esté exenta del manejo comercial, del criterio comercial de ganar dinero a costa de mentir, a costa de defender lo indefendible, mientras no cambie esta situación, seremos muy pocos los medios que hablemos con libertad, sin línea. Y aquí voy a hacer un homenaje enorme a Sin Línea MX, precisamente, y a Radio Numancia, medios que me honro en formar parte. Me honro en formar parte porque no hay línea. No hay línea. Hay libertad, hay un respeto absoluto, tanto de Sin Línea MX como de Radio Numancia, por la intención de gente como una servidora de hablar lo que tenemos aquí, con honestidad, sin querer quedar bien, sin querer decir cosas que pensamos que quieren escuchar nuestra audiencia, porque eso es una falta de respeto. El actuar de manera interesada, es decir, voy a decir algo que sé que me va a traer simpatías con parte de la audiencia, es faltarle el respeto a esa audiencia. Y eso no lo vamos a hacer nunca en este programa, y creo, estoy convencida, pero no quiero hablar por los demás, voy a hablar por este programa, desde la raíz. Nunca vamos a hacer eso, jamás. Vamos a hablar con la honestidad que tenemos aquí, con lo que tenemos aquí. Podemos estar equivocados, pero no hay agendas ocultas, no hay falta de respeto por la audiencia, que es la que nos merece un enorme respeto. Y por eso tenemos que hablar siempre, decir lo que honestamente estamos pensando, sustentarlo, por supuesto, vamos a tratar de sustentarlo, nunca dar opiniones infundadas o que respondan a cierta línea. No, la audiencia merece todo el respeto de nosotros. Entonces, vamos a decir lo que honestamente pensamos,
y vamos a hacer los análisis que honestamente pensamos que pueden contribuir en algo a que este proyecto que inició aquel histórico 1 de julio de 2018 continúe por el bien de todos, por el bien de todos, porque nada más imaginar que pudiera regresar esa alianza nociva, conocida como PRIAN, REDE y partiditos que los acompañan, nada más de pensar que se revirtiera todo lo que hasta ahorita se ha avanzado, que es muchísimo, aunque lo quieran desestimar los medios al servicio de los poderes fácticos, aunque lo quieran desestimar, la realidad no se juzga. Es lo que se ha avanzado en escasos 2 años y meses, es enorme. Algo que no hubiera jamás ocurrido si hubieran llegado a la presidencia el señor Canalla. No lo estoy ofendiendo. Realmente su actuación es canalla, es mentirosa, es traicionera, es de una bajeza inconmensurable, canalla. Hubiera llegado Meade. Ni la aspiración a ser soberanos energética y alimentariamente estaría ya en marcha, ni el gobierno tendría una política exterior que nos llena de orgullo, ni, sobre todo, se estaría combatiendo con todo la corrupción. Y no nos desesperemos. Sí es cierto que, por ejemplo, en casos como el caso Wallace, como el caso Vallarta, es cierto que ya urge, y se nos antoja lenta la actuación de la Fiscalía. También es cierto que el daño que se hizo, que la profundidad con la que penetró la corrupción en el tejido social, en todos los ámbitos, en todas las regiones del país, es inmensa. Entonces, los que participamos en la actividad informativa, periodística, mediática, tenemos que seguir redoblando esfuerzos, tenemos que seguir contrarrestando, contribuyendo con nuestra humilde actividad a que esto marche y a decirle no a las mentiras, decirle no a la deshonestidad, decirle no a la manipulación. Muy bien, no sé qué sucedería con mi colega, estoy un poquito preocupada, voy a investigar qué pasó, es un hombre increíblemente cumplido, pero bueno, algo ha de haber sucedido. Yo les agradezco enormemente la atención prestada a este programa y los invito a escucharlo el día de mañana por Sin Línea MX a las 8 de la noche y también los martes a las 11 de la mañana, el próximo martes. Nos vemos el próximo sábado. Les doy un abrazo enorme. Muchas gracias, Frauke. Gracias, Jesús. Y que tengan una bonita noche. Que descansen.